Detroit, Become Human. Los creadores de Heavy Rain y Beyond Dos Almas han regresado con Detroit, Become Human, un juego exclusivo para PS4 que os reta a decidir cómo coexistirán los humanos y los androides en un futuro no muy lejano. Ha llovido mucho, y de lluvia suele ir la cosa, desde que vimos el último juego de Quantic Dream, el estudio capitaneado por David Cage. Antes de Detroit, Become Human tuvimos un Beyond Dos Almas que dejó al público un tanto enfrentado. Hubo quien lo consideró una obra valiente y hubo quien lo vio como un paso en falso dentro de la interesante trayectoria del estudio. Ahora, con este análisis de Detroit Become Human para PS4 queremos alegrar a los fans de este tipo de juegos, estamos ante el mejor juego que ha hecho este estudio. Y, con eso por delante, entremos en detalles. La historia de Detroit bebe de aquel corto llamado Kara que vimos hace ya 6 años. En su corazón laten unas preguntas existencialistas que todo fan de la ciencia ficción se ha planteado alguna vez. ¿Pueden los androides llegar a pensar y sentir como los humanos? ¿Y qué es lo que nos hace humanos, frente a meras máquinas? Sí, por supuesto que hay mucho de Blade Runner en esta historia. También, mogollón de yo, robot o incluso de inteligencia artificial. La diferencia es que el juego Heavy Rain entra en la mezcla y así se da pie a algo familiar, pero único. Viajamos al año 2038, hasta un mundo que se ha acostumbrado a la presencia de androides en las calles. Ellos hacen de barrenderos, de asistentes. Incluso para fines sexuales. Al principio, parecían encargarse solo de meras tareas de mantenimiento, pero su efectividad hace que cada vez adopten más roles y, por tanto, dejen a más humanos sin trabajo. La publicidad los vende como la comodidad absoluta para los humanos, pero la crispación va creciendo más y más en la sociedad. Así las cosas, conocemos a Connor, Marcus y Kara, los 3 androides protagonistas. Connor es un androide de élite, creado para ayudar a las fuerzas del orden en investigaciones y en la lucha contra el crimen. Pronto, conoce a un talentoso detective venido a menos, con el que tendrá que indagar acerca de una oleada de asesinatos cometidos por androides. Por su parte, Kara acaba de ser activada y llevada a un cochambroso hogar para cuidar de su dueño drogadicto y su hija. Cuando el padre se pone demasiado violento, Kara decide huir con Alice, la niña. Por último, Marcus era un antiguo asistente de un pintor inválido, que por azares del destino acaba defenestrado y repudiado. A partir de ahí, intentará construir una revolución por los derechos de los androides. Jugamos con estos 3 personajes a lo largo de Detroit, Become Human. Al principio, nos toca jugar con ellos en orden, primero un escenario con Connor, luego uno con Kara, a continuación uno con Marcus, volvemos a Connor. Así, sucesivamente. Más adelante, las cosas se vuelven un poco más complejas, pero esta forma tan compartimentada de enfocar los acontecimientos funciona bien y, sobre todo, nos sirve para seguir el desarrollo desde perspectivas muy diferentes. Marcus representa al androide divergente, es decir, que deja de lado sus funciones y empieza a decidir por sí mismo, en su máxima expresión, mientras que Connor es el polo opuesto, es extremadamente eficiente en lo suyo y, para él, los divergentes son solo el objetivo a detener. La evolución de los protagonistas va irremediablemente aparejada a su relación con los personajes secundarios. Así, Connor participa en una especie de buddy movie, un arma letal seria junto al detective Hank, mientras que el destino de Kara va irremediablemente vinculado al de la niña Alice. No solo hemos de preocuparnos de que los acontecimientos avancen y de que los personajes no se mueran por el camino, como en otros juegos de Quantic Dream, pueden morir personajes, pero la historia sigue adelante, sino de lo que piensen los demás personajes de nosotros. Por ejemplo, Marcus puede tomar decisiones, como ser pacifista en sus reivindicaciones, que enfadarán a miembros de su grupo revolucionario, pero mejorarán la opinión pública de su causa, o también puede hacerlo diametralmente opuesto. Lejos de resultar anecdótico, conseguir el favor de unos o de otros puede alterar drásticamente el final del juego. David Cage y su equipo han insistido en que no hay una forma correcta de jugar,
sino que cada uno tiene que decidir en función de lo que le dicte su corazón y su instinto y ver cuál es el resultado. La realidad es que hay finales más satisfactorios que otros, pero ya volveremos a eso más adelante. Ahora, vemos cómo se juega, que va siendo hora. El sistema de juego de Detroit Become Human no se diferencia demasiado del que vimos en Fahrenheit, Heavy Rain o Beyond. En ocasiones, podemos movernos libremente para investigar el escenario y buscar pistas que ayuden a nuestra causa. En estos casos, contamos con una ayuda nueva, ya que, como somos androides, podemos usar un gatillo para pausar la acción, escanear el entorno y detectar todos los objetos o personajes que estén cerca y sean interactivos. Si interactuamos con objetos, veremos en pantalla enormes iconos con los botones o las direcciones a pulsar que, como suele ser costumbre, intentan emular el movimiento natural que haríamos con nuestro cuerpo. Cuarto de círculo con el stick para girar el pomo de una puerta, mantener pulsados dos gatillos para empujar un coche. En ciertos momentos, y generalmente, en conversaciones con otros personajes, se nos presentan varias opciones para responder y hemos de pulsar el botón indicado para que el personaje diga lo que hemos elegido. Hasta aquí, todo bastante conocido, aunque se han añadido pequeños matices a la fórmula. Lo más importante, como decíamos, son las indicaciones de que un personaje cambia su percepción de nosotros cuando damos según qué respuesta. Algunos pueden pasar a tener mala impresión de nosotros, entablar cierta amistad o incluso convertirse en amantes. Esto puede abrir vías completamente nuevas para el desarrollo de la historia, de tal forma que la relación que tengamos con ciertos personajes y las decisiones que vayamos tomando pueden llevar a que visitemos algunos escenarios o no, que algunos personajes mueran o no. Las ramificaciones de la historia son increíblemente amplias, mucho más que en anteriores títulos de esta compañía y en otros juegos de PlayStation 4. Se apuesta tan a saco por ese aspecto, que el juego se marca un par de puntazos que funcionan muy bien. Por un lado, tenemos flashazos de acciones que llevamos a cabo en el pasado, para que entendamos por qué estamos presenciando algo relevante en la trama, por ejemplo, en cierto enfrentamiento donde tendremos que demostrar nuestra validez como amigos, tendremos un flashazo de... Llega uno de los grandes cambios del juego, la tabla de flujo. Cada vez que terminemos una escena, veremos un esquema de los pasos que hemos dado y las decisiones que hemos tomado. Esto nos servirá para ser conscientes de los caminos que hemos dejado sin explorar y sus posibles acontecimientos. De hecho, es posible volver al menú principal y cargar cada escena para intentarlo de nuevo, incluso cargando directamente desde algunos checkpoints en los que nos toca enfrentarnos a una decisión crítica. Al cargar esos puntos podemos optar por que se guarden los cambios, y, por tanto, se sobreescriban los resultados de nuestra partida original, o simplemente veamos qué sucede, pero sin guardar cambios. Podríamos pensar que eso quita hierro a la experiencia, si puedes ver todas las posibilidades volviendo a cargar, ¿dónde está el riesgo? Pero, como decíamos, las ramificaciones son tantas, que ver un resultado puntual de una escena no bastará para entender la repercusión real en la historia de lo que hayamos decidido. La fórmula del efecto mariposa que vimos en Until Dawn es todavía más ambiciosa aquí, por lo que más de una vez sorprenderemos de cómo puede cambiar una misma escena de formas tan diversas a partir de decisiones que tomamos muchas horas atrás. No solo se trata de decidir, ya que en muchas ocasiones nos toca enfrentarnos a Quick Time Events frenéticos, en los que hemos de pulsar comandos muy sencillos, normalmente, una dirección en el stick o pulsar un botón, pero hay que hacerlo realmente rápido. Por lo general, se nos permitirá cometer un fallo o dos en estas secuencias, pero los errores reiterados desembocarán en perder el KT y llegar a una escena diferente. En ese sentido, muchas de las decisiones que hemos de tomar también han de hacerse contrarreloj, por lo que el juego nos obliga a estar más en guardia que en otros juegos de PS4 de corte similar. De todas formas, si no queréis estresaros demasiado, podéis iniciar la partida en un modo más narrativo, en el que la dificultad de los eventos contrarreloj baja drásticamente y solo tenéis que preocuparos de tomar las decisiones.
Nosotros, no obstante, os recomendamos que os lancéis directamente a por el modo experto, que es el más intenso. Otro añadido a esa dinámica son las llamadas preconstrucciones de la acción. Puede que nos toque llevar a cabo acciones complicadas como trepar hasta un punto elevado o evitar un tiroteo. En esos momentos, la acción se pausa y hemos de hacer un barrido con un cursor por la pantalla para detectar posibles acciones. Por ejemplo, al pasar por una escalera, una silueta nos sugerirá que podemos trepar por ella. En ese momento, pulsamos el botón de preconstruir y un medidor de tiempo nos invitará a avanzar la acción con los gatillos para prever qué sucedería. A veces, será la opción correcta, pero otra recibiremos un mensaje de error, por ejemplo, que la escalera no puede aguantar nuestro peso, por lo que hemos de buscar otra opción. Lo interesante es que, a veces, tenemos que optar por alguna de esas acciones en apenas 5 segundos, fiándonos de nuestro instinto y sin poder comprobar el resultado final.